a Nicaragua con El Salvador y Guatemala para demostrar la hipocresía de las acusaciones, cuando no su mentira manifiesta. Aquello parecía un insulto a la inteligencia del lector. En vez de hacerlo, comparé las alegaciones en cuanto a Nicaragua con el comportamiento de Israel, la democracia modélica durante el mismo periodo y el del propio Estados Unidos en situación de guerra, mostrando que el historial sandinista era respetable según estas normas no demasiado impresionantes. Se ha de confesar, pero mi evaluación de los medios de comunicación fue ingenua. En el plazo de un año habían logrado presentar a los asesinos clientes de Estados Unidos como democracias progresivas, aunque imperfectas, mientras que los sandinistas, inocentes de cualquier crimen que incluso parezca aproximarse a lo de los favoritos de Washington, se habían convertido en la encarnación del mal. El repaso que se ha hecho en los últimos capítulos de dos periodos de intenso debate sobre la política de Estados Unidos en cuanto a Nicaragua se señala los límites de la opinión expresable. La información que aparece en las noticias se conforman a las mismas premisas implícitas. El tratamiento dicótomo de las elecciones en El Salvador y en Nicaragua constituye un ejemplo que se estudia en detalle en otro lugar. Los periodos estudiados en el capítulo anterior son otro ejemplo. El politicólogo Jack Spence estudió 181 artículos sobre Nicaragua aparecidos en el New York Times. Durante los 6 primeros meses de 1986, las conclusiones son parecidas a las que se derivan de los editoriales y las columnas de opinión. Spence observa que en la práctica se hizo caso omiso de América Central hasta que el control por parte de Estados Unidos tuvo que hacer frente a un desafío en 1978. Desde 1969 hasta 1977, la televisión dedicó una hora en total a Nicaragua, tiempo que trató en su totalidad del terremoto de 1972. Se pasaron por alto las elecciones de 1972 en El Salvador, cuando la victoria aparente de la candidatura reformista Duarte Ungo quedó derrocado por medio del fraude manifiesto y de la intervención de los clientes de Estados Unidos en Nicaragua y Guatemala, asegurando al gobierno militar que ha continuado en el poder hasta el presente. Al no desafiarse el dominio de Estados Unidos, no se planteó el problema de establecer la democracia, como tampoco se planteó en 1984 en Panamá, cuando el general Noriega, notorio narcotraficante que entonces era todavía un favorito de Estados Unidos, celebró elecciones fraudulentas legitimadas por la presencia de George Shultz en la inauguración, en cuyo momento alabó las elecciones como un triunfo de la democracia, instando a Nicaragua a que hiciera lo mismo, habiendo recibido previamente información de la CIA y del embajador de Estados Unidos, a efectos de que Noriega había robado más de 50.000 papeletas para garantizar la elección de sus candidatos. A lo largo de la década de 1970, los medios de comunicación hicieron caso omiso de la creciente crisis de acceso a la tierra en América Central, que está en el origen de los presentes trastornos. Durante los 6 primeros meses de 1986, observa Spence el tema crucial del acceso a la tierra y los modelos de la propiedad de la tierra. En Nicaragua fue objeto de una única frase. Dentro de los referidos 181 artículos también se pasó por alto prácticamente la política agraria en los espacios dedicados a El Salvador, salvo alguna mención ocasional de las reformas progresistas de El Salvador que apareció desprovista de un análisis serio. Del mismo modo, los temas nicaragüenses, tales como los efectos de la guerra en Nicaragua, los programas de los sandinistas y la popularidad y el apoyo de que eran objeto, no formaban parte del orden del día de las noticias. La mayoría de los artículos emanaban de Washington y presentaban la doctrina de la administración Reagan sin desafío o análisis alguno, incluyendo lamentos en cuanto a los luchadores por la libertad, obligados a enfrentarse tan solo con botas y vendas, como contra armamentos soviéticos avanzados y helicópteros piloteados por cubanos, a la represión brutal en este cáncer aquí mismo en nuestro continente, George Shultz, a las armas para los terroristas colombianos y la subversión desde Chile hasta Guatemala, a las tropas cubanas, que llenan las calles de Managua a veintenas. En esta
En este santuario del terrorismo, situado a una distancia de 2 días en coche de Texas, una segunda Libia, etc., repitiendo la letanía familiar. En sus columnas de noticias observa Spence, el Times acepta tácitamente los puntos de vista del reaganismo, sin buscar otros, contribuyendo así a una drástica reducción del debate público. En cuanto a las acusaciones contra los sandinistas, prácticamente no se podía hallar un punto de vista en contrario en el Times, y la evidencia que las apoyara jamás estaba presente. En 4 ocasiones, la embajada nicaragüense fue objeto de 1 o 2 líneas escondidas, y en algunos artículos el periodista incluía unas líneas sobre los antecedentes para añadir cierto equilibrio. Era como si el Times tuviera un programa informático que a intervalos escasos e irregulares añadiera automáticamente unas pocas palabras para proporcionar equilibrio que fueran más allá del punto de vista medio del artículo. Se citó a críticos de las tácticas de los seguidores de Reagan, pero prácticamente nada que fuera más allá de estos límites. Como es bien sabido, la selección de las fuentes puede ocultar prejuicios extremos tras una fachada de objetividad. Un estudio organizado por Lance Bennett, especialista en medios de comunicación de la Universidad de Washington, investigó la distribución de las fuentes a las que se atribuían las noticias durante el mes de septiembre de 1985. En el New York Times y la prensa de Sydney. En la cobertura de El Salvador por parte del Times, más del 80% de las fuentes estaban a favor del gobierno de El Salvador, el 10% eran fuentes de la oposición. En la cobertura de Nicaragua por parte del Times, el modelo se invertía. Más de 2/3 de las fuentes seleccionadas eran fuentes opuestas al gobierno de Nicaragua, menos del 20% pertenecían a dicho gobierno. Lo mismo sucedía en el caso de los medios de comunicación local. De hecho, a pesar de la diferencia aparente, ambos modelos reflejaban el mismo criterio de selección de las fuentes. En ambos casos, las fuentes principales eran el gobierno de Estados Unidos y sus aliados y clientes, el gobierno de El Salvador, la oposición política nicaragüense y los contra. El estudio observa que en ambos países la inmensa mayoría de los habitantes de América Central, los campesinos, los habitantes de las ciudades, los trabajadores y los comerciantes ordinarios prácticamente no aparecen en la cobertura de sus propias vidas en las noticias de Estados Unidos. Representan el 9% de las fuentes a las que se atribuyen las noticias, de las cuales 1/3 son individuos estadounidenses. El estudio sugiere que los motivos para estas discrepancias podrían corresponder a la tendencia a basarse en fuentes oficiales de fácil acceso y otros factores institucionales similares. Esto es creíble, pero uno se debería dejarse engañar. Las fuentes de la oposición, por supuesto, son fáciles de encontrar en Nicaragua, donde operan libre y abiertamente a pesar del hostigamiento del gobierno. En El Salvador y Guatemala, por otra parte, la mayoría habían sido asesinadas por las fuerzas de seguridad respaldadas por Estados Unidos, o habían huido, distinción en absoluto trivial que los medios de comunicación logran ocultar, incluso invertir. En la cobertura de Afganistán, el Kremlin es una fuente más fácilmente disponible que los miembros de las guerrillas de las colonias, pero la cobertura tiene algunos prejuicios radicales en el sentido opuesto, como debe ser. Del mismo modo, se han realizado importantes esfuerzos para informar sobre la guerra en Nicaragua desde el punto de vista de los contras. La información efectuada desde el punto de vista de la guerrilla salvadoreña o guatemalteca o del Vietcong se puede decir que no ha existido, y las fuentes importantes que existen a menudo sencillamente se eliminan. Lo mismo sucede en el caso de la publicación de estudios sobre refugiados, que habitualmente reflejan las prioridades políticas, no la facilidad de acceso. Los factores institucionales sin duda son reales, pero en todo momento se toman opciones conscientes que fluyen en las necesidades doctrinales. Spence halló las mismas tendencias en su estudio de las noticias sobre Nicaragua a principios de 1986. La prioridad absoluta le correspondía al gobierno de Estados Unidos. En segundo lugar, de importancia venían las fuerzas por procuración de Estados Unidos. Los contra fueron objeto de 727 pulgadas de columnas
en comparación con las 417 que se dedicaron al gobierno nicaragüense. Discrepancia incrementada por las 109 pulgadas sobre la posición interna nicaragüense, apoyada por Estados Unidos, dedicada en proporción abrumadoramente mayoritaria a quienes se habían negado a participar en las elecciones de 1984. Tal como lo había exigido el gobierno de Estados Unidos, había amplios informes sobre las preocupaciones de la Asociación de Hombres de Negocios COSEP sobre el hostigamiento del diario La Prensa financiado por Estados Unidos, uno de cuyos propietarios está emitiendo llamamientos escasamente disimulados a la ayuda a los contra en Washington en aquel momento y otros abusos. La cobertura de los clientes de Estados Unidos era en su mayoría favorable. Solo uno de los 33 artículos sobre los contras se centraba en los abusos de los derechos humanos, y existían unas pocas referencias adicionales a las atrocidades que para entonces estaban alcanzando una escala considerable, al igual que el Departamento de Estado y que el Congreso. Los medios de comunicación preferían lo que los investigadores de derechos humanos describían como ignorancia internacional. Volviendo a El Salvador, vemos que el modelo se invierte por completo. Aquí se censuraba el terrorismo marxista de las guerrillas y la postura oficial, según se expresaba en los editoriales del New York Times, era que las cosas estaban mejorando bajo el gobierno democrático del honorable señor Duarte, el demócrata cristiano honrado, dedicado a la reforma que está tratando desesperadamente de llevar a su pueblo a una vida mejor al mismo tiempo que se ve acosado por extremos implacables. A pesar de que puede que haya sido menos que riguroso a la hora de llevarlo a los miembros de los escuadrones de la muerte ante los tribunales, Traducción no ha hecho nada para reprimir a las fuerzas de seguridad a las que alaba por su valiente servicio al lado del pueblo en contra de la subversión, al tiempo que admite en voz baja que las masas estaban del lado de la guerrilla, al asumir la función de personaje principal en la guerra contra la población. En la manera de informar sobre las noticias, el estilo era parecido. A Duarte se lo representaba en los principales medios de comunicación como una víctima, no como el agente voluntario cuya función consistía en asegurar una subversión adecuada por parte del Congreso para los terroristas estatales a los que protegía. En su análisis de más de 800 artículos aparecidos en los principales diarios entre marzo de 1984 y octubre de 1985, el periodista Mark Cooper halló un modelo consecuente de ocultación de las principales atrocidades y de canto de alabanza a la política de la administración. Había cientos de pulgadas de columnas ensalzando las promesas de Duarte en lo referente a poner fin al desenfrenado terror estatal que se producía bajo sus auspicios, pero prácticamente nada sobre su verdadero historial de apología del terror estatal y servicio al mismo, y ni un artículo analizando la naturaleza de la alianza entre Duarte y la clase militar, que eran los verdaderos gobernantes. En los editoriales estudiados a lo largo de 6 años y medio, el Times jamás habló de asuntos tales como el asesinato del arzobispo Romero o como la redada efectuada por las fuerzas de seguridad en la oficina de asistencia jurídica del arzobispo, con el fin de destruir las pruebas que las implicaban en el asesinato, la destrucción y el cierre de la universidad por el ejército, con muchos muertos, la destrucción física de los medios de comunicación independientes y el asesinato y la expulsión de sus directores y propietarios, o el estado de sitio salvadoreño a partir de marzo de 1980, cuando Duarte se unió a la Junta, cuyas atrocidades se llevaron a cabo con el apoyo y la constante apología de este. Por el contrario, cuando Nicaragua declaró el estado de sitio el 15 de octubre de 1985, el Times hizo una amarga condena de esta demostración de la falta de respeto por la democracia y los derechos humanos de Nicaragua, descartando con desprecio la reivindicación del presidente Ortega a efectos de que estas medidas enérgicas son culpa de la agresión brutal por parte de Norteamérica y sus aliados internos.
La renovación de un estado de sitio mucho más riguroso en El Salvador. 2 días después no se comentó. Los acontecimientos que se pasaron por alto en los editoriales también se ocultaron o falsificaron en gran medida en las columnas de noticias. No se reflejó ningún indicio o preocupación en los editoriales y casi no hubo información, si es que la hubo, acerca del hecho de que desde 1981 la prensa salvadoreña ha apoyado al gobierno o lo ha criticado desde un punto de vista derechista, evitando los artículos que critican a las fuerzas gubernamentales desde un punto de vista de los derechos humanos, como se observó en un estudio de la libertad de prensa realizado por America's Watch. Los miembros de la oposición política habían sido asesinados por las fuerzas de seguridad de Duarte o habían abandonado el país, de manera que no había necesidad alguna de informar sobre sus problemas ni de comentarlos. Del mismo modo, no se dio mayor importancia al hecho de que uno de los principales asesinos fuera seleccionado para ocupar el puesto de ministro de Defensa bajo el gobierno de Duarte, tras haber finalizado su servicio como director de la Guardia Nacional. Antes había explicado fríamente que las Fuerzas Armadas están dispuestas a matar a 200.000 o 300.000 personas si eso es lo que necesita para evitar una toma de poder comunista. Y actuó en consecuencia, ya que en la Guardia bajo su mando administró la pedagogía del terror. Cuando fue nombrado ministro de Defensa en New York Times, describió a este asesino y torturador de masas como un hombre amable, de voz tranquila, del que se dice que es un excelente administrador. Aún admitiendo que la Guardia bajo su mando ha sido responsable de atrocidades horribles, entre ellas la violación y el asesinato de 4 religiosas norteamericanas y el asesinato de 2 asesores laborales de Estados Unidos, el Times añade que en su defensa otros sostienen que bajo su mando la reputación de la Guardia Nacional ha mejorado hasta el punto de que ya no se la considera como la más abusiva de las 3 fuerzas de seguridad de El Salvador. Logro impresionante sin duda. Con respecto a Nicaragua, por el contrario, el modelo típico era que los servicios de propaganda estatal urdían alguna acusación de que medios de comunicación transmitían a continuación de manera destacada y desprovista de crítica de cuando en cuando, si se reconocía que las acusaciones eran peregrinas en exceso. Podía aparecer una tibia rectificación en las páginas interiores. A menudo las acusaciones persistían, aunque se reconociera que no tenían fundamento o incluso que eran inventadas, modelo que igualmente se ha documentado en el caso de otros enemigos oficiales. Para apreciar en su totalidad la dicotomía en el tratamiento otorgado, hemos de tener en cuenta lo que había estado sucediendo en Nicaragua y El Salvador durante esos años, hechos que presuntos familiares que por tanto no me dedicaré a repasar aquí. La vergüenza para la prensa libre difícilmente podría ser más espectacular. Merece la pena recalcar que aquí hay mucho más en juego que la negligencia, la incompetencia o el servicio al poder. La protección otorgada a los terroristas de Estado en las democracias incipientes proporciona un velo tras el cual estos pueden dedicarse a sus atrocidades, contando con el apoyo esencial de Estados Unidos, al mismo tiempo que el hecho de centrar una indignada atención a los abusos de Nicaragua con mucho inferiores ha facilitado los programas de terror y guerra económica de Reagan, que invirtieron el progreso social y económico en Nicaragua y redujeron a su economía a un estado ruinoso, permitiendo que los medios de comunicación habituales se recrearan en la incompetencia y malevolencia sandinista. Los medios de comunicación fueron cómplices voluntarios en una explosión extraordinaria de violencia y represión. El hecho es más general. El gobierno de Estados Unidos ha sido capaz de proporcionar un apoyo crucial para los asesinatos masivos por parte de sus clientes indonesios en Timor, con ayuda de otras potencias occidentales, porque los medios de comunicación sencillamente se negaron a investigar los hechos o a informar sobre lo que sabían. Lo mismo sucedió en el caso de la destrucción de las sociedades campesinas del norte de Laos.
de Camboya y de Vietnam del Sur, entre otros muchos casos. Para hablar solo de un ejemplo actual, Israel se ha atrevido a desarrollar sus pogromes en los territorios ocupados debido a la misma indulgencia, sabiendo que todo podría explicarse como lamentables excepciones por parte de sus apologistas de Estados Unidos. El personal de redacción del New York Times, la burocracia laboral de Estados Unidos, o Elie Wiesel, el eminente apóstol de la obligación del silencio ante las atrocidades cometidas por el Estado al que uno ama, entre muchos otros. Para elevar el nivel de la comprensión pública de los asuntos centroamericanos durante el periodo crítico principios de 1986, el Times dedicó el artículo de fondo de la revista dominical a un análisis firmado por James Lemoy de los asuntos más profundos que subyacen tras el desarrollo de la red de guerrillas. Lemoy observa que prácticamente todos los estudios de la región han llegado a la conclusión de que las revoluciones de América Central han sido causadas principalmente por varias décadas de pobreza, represión sangrienta y esfuerzos frustrados por lograr la reforma política. Además, todos los estudios serios han llegado a la conclusión de que a Estados Unidos le corresponde cierta responsabilidad en relación con estas condiciones y por tanto con el desarrollo de la red de guerrillas, pero ningún indicio de ello se podrá percibir en la discusión de Lemoy. Este estudia la función de Cuba, la Unión Soviética, Corea del Norte, el FLP, Vietnam, etc. Sin embargo, se echa en falta a un personaje de la tragedia, con la salvedad de la manifestación de que en El Salvador Estados Unidos reforzó al ejército salvadoreño, insistió en que se celebraran elecciones y solicitó ciertas reformas. Tampoco se comenta el hecho de que el ejército al que reforzamos llevó a cabo un programa de matanzas y torturas para destruir a las organizaciones populares que luchaban para defender sus derechos humanos más fundamentales, para emplear las palabras del arzobispo Romero poco antes de ser asesinado, cuando rogaba en vano al presidente Carter que no reforzara a estas fuerzas que solo saben reprimir al pueblo y defender los intereses de la oligarquía salvadoreña. Esta combinación de conveniente ignorancia histórica y alabanzas para con la benevolencia de nuestras intenciones es típica de los medios de comunicación y de otros comentaristas. Para citar solo un ejemplo más, en un artículo de fondo anterior del Times Magazine, Tak Sluk comenta a los vientos radicales del Caribe, recalcando que las raíces de los problemas caribeños no son totalmente cubanas. También se debe culpar a la ofensiva soviética, al igual que las consecuencias de la avaricia y la mala administración colonial por parte de las potencias europeas. A Estados Unidos se lo culpa solo de indiferencia ante los problemas en fermento. Pocos parecen dispuestos a comprender la observación del antiguo presidente de Costa Rica, Daniel Oduber, a efectos de que los matones que amenazan las vidas de los centroamericanos y de su familia no son los comisarios leninistas, sino los sargentos armados que se adiestraron en Estados Unidos. Spence comenta que la sentencia pendiente del Tribunal Internacional, cuya pertenencia es evidente, no se comentó en los 171 artículos que precedieron a la propia sentencia del Tribunal Internacional del 27 de junio de 1986. En esta sentencia, el tribunal condenó a Estados Unidos por su apoyo a los contra y su guerra económica ilegal, y le ordenó que desistiera de sus violaciones de la legislación internacional y los tratados vigentes y que efectuara pagos de reparación. Se informó sobre la sentencia, pero ésta se despachó como un contratiempo de poca importancia. Sus contenidos se ocultaron o falsificaron. Se presentó al Tribunal Internacional, no a Estados Unidos, como el criminal, y se mantuvo que el imperio de la ley no era aplicable a Estados Unidos. En su respuesta editorial del 1 de julio, el Times despachó al tribunal como un foro hostil. Los redactores no habían manifestado crítica alguna cuando este mismo foro hostil sentenció a favor de Estados Unidos en relación con las
crisis de los rehenes de Irán. Declararon que incluso la mayoría del tribunal reconoció que los anteriores ataques efectuados contra El Salvador desde Nicaragua hacían de la defensa colectiva una justificación posible para las represalias americanas. Los redactores daban por sentado sin comentario alguno que Estados Unidos tomaba represalias contra la agresión nicaragüense y dejaron de comentar el hecho de que el tribunal había rechazado explícitamente la reivindicación de autodefensa colectiva como justificación, incluso aunque Estados Unidos pudiera establecer las acusaciones contra Nicaragua que el tribunal rechazó como infundadas tras examinar la evidencia en los documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos. El tribunal también comentó un tanto sardónicamente que El Salvador ni siquiera había efectuado una acusación de ataque armado. Hasta agosto de 1984, cuatro meses después de que Nicaragua presentara sus reivindicaciones al tribunal. En un editorial de opinión del 17 de julio, Thomas Frank, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, destacado defensor del orden mundial, mantuvo que Estados Unidos debería hacer caso omiso de la sentencia del Tribunal Internacional porque América, actuando por sí sola o junto con sus aliados, sigue necesitando libertad para defender a la libertad, como en el caso de Nicaragua, por ejemplo. Nadie sobrepasaba al gobierno de Estados Unidos y a los medios de comunicación en sus llamamientos al augusto imperio de la ley y al empleo de la diplomacia en lugar de la violencia. Cuando se trata de las negligencias de los enemigos oficiales, de ahí que los acontecimientos del verano de 1986 requirieran cierta medida de cuidadosa gestión de la percepción. Hasta el mes de junio, el hecho de que Nicaragua no aceptara el borrador del Tratado de Contadora constituía un punto de primordial importancia. Durante el mes de mayo, el New York Times publicó un dilatado informe que Stephen Kinzer, con el titular "Nicaragua se resiste ante el acuerdo de paz latinoamericano", criticando a Ortega por su poca disposición a firmar el acuerdo sin algún compromiso por parte de Estados Unidos. Nicaragua parece ser la única nación centroamericana que se resiste a firmar el borrador de acuerdo, escribió Kinzer. Algunas semanas después, Contadora quedó fuera del programa. A mediados de junio, los estados clientes de Estados Unidos rechazaron el borrador del tratado, presionados por Estados Unidos. Este hecho se excluyó de la prensa nacional, aunque se informó sobre el mismo en el extranjero. Nicaragua se declaró dispuesta a firmar el tratado del 21 de junio. El Washington Post hizo caso omiso de este hecho mal acogido, pero el mismo fue objeto de una mención indirecta en dos recuadros minúsculos del New York Times bajo los titulares "Nicaragua ofrece limitar algunos armamentos" y "Estados Unidos condena la oferta de Nicaragua sobre el tratado", 22 y 23 de junio, centrándose en el rechazo de este paso por parte de la administración Reagan por considerarlo propagandístico. Ambos recuadros aparecieron en la colección de noticias marginales de todo el mundo. Para los adjuntos al gobierno, el valor de las noticias viene determinado por su utilidad para la guerra ideológica. Pocos días después de la aceptación por Nicaragua del borrador del tratado bloqueado por Estados Unidos y sus clientes, el Tribunal Internacional condenó a Estados Unidos por hacer uso ilegítimo de la fuerza e hizo un llamamiento a la determinación que la ayuda de Estados Unidos a los contra. El Congreso respondió votando a favor de una ayuda militar de 100 millones para implementar el uso ilegítimo de la fuerza, mientras que los funcionarios del gobierno comentaban alegremente: "Esto es de verdad, esta es una guerra auténtica". Siguiendo aún los medios pacíficos a los que todos los estados están obligados en virtud de la legislación internacional y de Estados Unidos, Nicaragua llevó el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos vetó una resolución 11 a 1.3 abstenciones, por la que se hacía un llamamiento a todos los estados a cumplir con la legislación internacional.